Mi Señor, Salvador y Guía, como siempre inicio con la palabra de Dios. Isaías 41:10. No tengas miedo porque estoy contigo, no te desalientes porque soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Amén. Siempre el Señor nos sostiene. Amén. Amén. Nos da cada una de las cosas que necesitamos. Miren, una de las cosas que he estado planteando hace un tiempecito, a propósito del famoso caso Medusa y de una serie de situaciones que tienen que ver con el manejo de la Procuraduría, es que hay un grupo de personas, digamos, que manejan la información de estos casos, que cada vez que aparece un nombre importante vinculado a un sector empresarial, quiere crucificar a ese sector empresarial. Una empresa, un grupo empresarial, un grupo productivo, un grupo de instituciones que conformen un conglomerado, tienen miles de personas. Unas son las que dirigen las instituciones, otros son los accionistas, y hay que tener un poco de cuidado con eso, porque siempre he dicho, el hecho de que un político sea malo no quiere decir que la política es mala. El hecho de que en un partido haya una persona que comete un error no quiere decir que todos los líderes de ese partido no sirven. Lo mismo pasa con el sector empresarial. O sea, usted puede, en el caso específico ha pasado algo, unos directores de una empresa que son accionistas del Grupo Vicini, entonces ya por eso quieren endilgar todo lo que es la responsabilidad de alguien en particular a un grupo empresarial, y eso es incorrecto. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo he dicho que el problema es que han manejado, la forma en cómo se está manejando la información no es correcta, porque hay, lamentablemente, ¿verdad?, el gobierno, la Procuraduría o quien sea, tiene un grupo de personas manejando información y entonces trata de hacer daño a quien entiende que deben hacerle daño. Y eso no es conveniente. O sea, usted puede decir lo que usted quiera de cualquier grupo empresarial importante de la República Dominicana. Usted puede tener la crítica que usted quiera. Ahora, hay un asunto importante. Quienes producen riqueza, quienes producen empleo, quienes pagan impuestos y quienes garantizan el que la sociedad vaya desarrollándose, son los grupos que producen, los grupos empresariales que producen. El gobierno, su tarea es servir de regulador. Y en este caso, ¿verdad?, la justicia, de que si cometen un error, alguien de ellos, no el grupo en general, porque si el grupo en general produce una situación incorrecta, para eso están las vías del lugar, que no es la responsabilidad simple y sencillamente de alguien que está vinculado a un asunto de corrupción gubernamental o de corrupción administrativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los Vicini, con los Bonetti, con quien sea, porque podemos estar matando la gallina de los huevos de oro. O sea, usted puede, a quien sea responsable, que es lo mismo que estoy diciendo para los partidos, o sea, para los grupos empresariales, igual para los partidos, cada quien jugando su tarea, porque los empresarios producen, generan empleo, pagan impuestos, hacen desarrollar la sociedad. Los políticos, en el caso específico de los líderes de los partidos, garantizan gente que puedan dirigir la nación, que puedan conducir el Estado Dominicano de la mejor manera. Si uno comete un error, que sea ese, que lo pague, como decía aquí Jaime David. En el PLD puede haber alguien que cometió el error. Las decisiones son colectivas, pero las responsabilidades son individuales. Entonces, en un grupo empresarial igual, si usted tiene una empresa de la cual un grupo empresarial es la bandera, ¿verdad?, la sombrilla general, y hay una persona, y ya han pasado casos. Ustedes se acuerdan en el caso de Baninter, de la crisis bancaria del 2003-2004, o en esa época, en la posterior, que pasó con un grupo también donde una persona, un gerente, cometió un error, no era el grupo que estaba vinculado, y ese gerente pagó por eso y creo que todavía está preso. Entonces, una cosa es la responsabilidad individual de cada quien y otra es el sector que sirve de soporte y que bajo ninguna circunstancia, por lo menos en términos históricos, ha estado vinculado a nada de eso, sino que por el contrario. Usted podrá criticar lo que usted quiere en sentido general, pero de manera particular y específica lo que estaba vinculado a desarrollo, a progreso, a crear empleos, a producir riqueza, a cada vez estar más vinculado a elementos importantes del desarrollo de la nación dominicana, como ha sido la gestión, el trabajo del grupo Vicini, específicamente hablando en este aspecto. Así que hay gente
que le está haciendo mucho daño a la imagen de la Procuraduría General de la República y a la imagen del gobierno, porque ahí yo vinculo las dos cosas. Muchos dirán, no, pero el gobierno no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque evidentemente esa forma de actuar, si no hay una orientación clara de hacer, yo digo que hay una estrategia global que era para un partido político, pero se ha convertido en una especie de estrategia global para todo lo que tiene que ver con la sociedad, donde pueden atacar. Aparece alguien que está vinculado a algo, agarran a esa empresa o a ese sector comercial o a ese sector empresarial o a ese sector social y lo acaban. Entonces, eso no debe ser. Nunca debe estarse sembrando ni odio, ni maledicencia, ni nada contra lo que usted cree que en ese momento le está haciendo daño, porque eso también se revierte en contra de usted mismo. Y lamentablemente esta estrategia de comunicación que ha llevado en estos casos le está haciendo mucho daño a la propia Procuraduría General de la República como imagen y al propio gobierno en sentido general, porque está golpeando algo que es parte de su soporte fundamental, porque un gobierno tiene que tener soporte fundamental en quienes producen riqueza, en quienes producen empleo y en quienes pagan impuestos. Ojalá que esta campaña de maledicencia que hay en contra de varios grupos, específicamente estoy hablando ahora del grupo Vicini, pero de varios grupos empresariales, no continúe, sino que por el contrario, cada quien que cometió un error pague por esos errores. Si se le demuestra que pague por esos errores, como ha pasado ya varias veces, pero no dañar la imagen de estos grupos. Ojalá que tomen conciencia en esto. Por otro lado, miren, Estados Unidos entró en una, ellos llaman, ¿verdad?, una recesión técnica. Si hubiera sido a otro país que le pasa eso, ya lo hubiéramos declarado hace tiempo en recesión, pero bueno, los Estados Unidos se manejan de una manera muy especial y aunque tradicionalmente el planteamiento es que después de 2 semestres consecutivos, como ha sido el caso de Estados Unidos, hay un crecimiento negativo. Trimestre, perdón. 2 trimestres consecutivos hay un crecimiento negativo. La lógica económica, la doctrina económica establece para los Estados Unidos o para cualquiera que ya está en una recesión. ¿Qué falta para no llamarla propiamente recesión? Que lógicamente Estados Unidos está en una situación muy especial porque han habido 2 situaciones mundiales que la están afectando y ellos están tratando de buscar la vuelta para no tener un golpe tan contundente, porque cualquier situación que afecte a Estados Unidos nos afecta a todos nosotros. ¿Cuáles son estas 2 situaciones mundiales? Bueno, primero la pandemia, que prácticamente paró la economía mundial. Y segundo, estos efectos de la guerra, que a quien uno de los que puede estar afectando más es a Estados Unidos por lo que implica para ellos esto y por la actuación que ha tenido China de enfrentamiento desde el punto de vista económico para convertirse China en la primera economía del mundo. Entonces, estas cosas provocan precisamente que los Estados Unidos estén tratando de buscarle la vuelta. El presidente de la Reserva Federal dice, no, todavía falta esperar algunas cosas. El propio presidente Biden dice, no, hay empleo, hay todavía una gran demanda y por eso no podemos hablar de que hay una recesión. Pero hay una recesión. Independientemente del nombre que le pongan, hay una recesión en Estados Unidos. ¿Y qué es lo peligroso de eso? Que todos los que son socios comerciales importantes de Estados Unidos van a estar afectados por esa recesión, que es el caso dominicano. Todas estas alzas de interés, de las tasas de interés que está haciendo el Banco Central, es fruto de lo que está haciendo Estados Unidos, porque nosotros de alguna manera nos manejamos siempre frente a la crisis como se manejan los Estados Unidos. Nos ha dado resultados. Estados Unidos en varios momentos ha tenido crecimientos importantes, consolidación importante, y eso lógicamente por el manejo también nuestro, acorde a una serie de políticas que ellos trazan, nos ha servido a nosotros. Pero ahora, como la forma más viable que ha usado tanto Estados Unidos como República Dominicana para enfrentar la inflación es el aumento de las tasas de interés. Ustedes han visto, Estados Unidos ha hecho 10 o 15 aumentos de tasas de interés y va a seguir haciéndolo. O sea, va a seguir todavía, y más con esta situación. República Dominicana lo va a seguir haciendo. Ayer el Banco Central, esta semana el Banco Central, anunció un nuevo incremento de las tasas, de la política monetaria, de las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Esto significa que ciertamente cada vez más va a ser más complicado conseguir dinero, los préstamos van a aumentar sus tasas, tanto de los préstamos actuales como de los préstamos que vienen. Y yo siempre digo, hay una situación con los préstamos actuales, no debería hacerse, pero evidentemente los bancos tienen una serie de políticas especiales con las que se manejan en ese aspecto, porque usted tiene que estar generalmente haciendo una serie de transacciones. Las tasas de interés, yo siempre digo, cuando la van a bajar, nunca, cuando
Cuando bajan, nunca lo hacen. Usted tiene que pedirla y pelearla. Pero cuando se la aumentan, ni siquiera se lo informan a tiempo. Usted se entera de cuando paga. Porque ni siquiera se lo informa. Entonces, este aumento escalonado de tasas de interés en Estados Unidos y el Banco Central Dominicano va a provocar una situación cada vez más difícil sobre todo para el comercio en sentido general, para todo lo que tiene que ver con asuntos de consumo, comercio, consumo, tanto consumo de la sociedad como consumo personal, porque evidentemente se hace más difícil, más caro conseguir dinero. Y en la medida en que usted hace más caro conseguir dinero, con este proceso inflacionario, con esta tasa de interés tan alta, la situación particular de cada quien y sobre todo de los sectores medios se hace cada vez más difícil. Es decir, no hay otra salida más efectiva tanto para Estados Unidos como para la República Dominicana que seguir subiendo las tasas de interés. Es una forma, ¿verdad?, de retener que haya mucho dinero en la calle y que la inflación pueda seguir aumentándose, que va a seguir aumentando, porque la inflación va a seguir cada vez aumentándose más, pero ellos tratan de compensarla con eso. Pero el costo social, personal y de nivel de vida y de calidad de la gente es cada vez peor en ese aspecto. Es una situación bien difícil. Yo creo que la economía norteamericana en el tercer trimestre podría tener también una situación difícil. Ellos están haciendo todo el esfuerzo para que no sea así, pero evidentemente camina mientras esté esta situación de la guerra de Rusia, porque es verdad que son dos cosas muy difíciles de manejar, pero mientras esté esta tensión y sobre todo este enfrentamiento tan difícil, y viene una época más complicada todavía, porque viene la época de frío, y esta época de frío, sobre todo para Europa, con una Rusia que es la que maneja el gas, puede provocar situaciones muy complicadas que afecten de manera sensible el comercio mundial y por vía de consecuencia lo que tiene que ver con Estados Unidos. Para América Latina, para nosotros, ¿qué provocan este tipo de cosas? En términos particulares para nuestra economía va a provocar primero que puede darse, cuando la economía norteamericana está en esta situación, hay una especie de migración de dólares hacia Estados Unidos. Todo el que tiene dinero en cualquier lado lo quiere llevar a Estados Unidos y podría darse una salida de importantes capitales, bajar un poco lo que es la inversión extranjera, que es uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana, y afectar las exportaciones dominicanas, porque en la medida en que bajan los niveles de comercialización de los Estados Unidos, eso quiere decir que nuestros productos tendrían algunos niveles de dificultad para entrar al mercado norteamericano. Es decir, que por todos los lados, esta difícil situación, aunque le estén poniendo la nomenclatura, ¿verdad?, de que todavía no es una recesión propiamente dicha, afecta sensiblemente a la economía dominicana. Y yo creo que esto va a provocar, primero, que en la historia dominicana en los últimos 15, 20 años no se había dado nunca un nivel de inflación de 2 dígitos. Creo que lo vamos a tener este año por primera vez. Y las expectativas que habían de crecimiento de alrededor entre un 4 y un 5%, creo que este año podrían también ser muy difíciles de que se den. Ojalá no fuera así, pero evidentemente la situación desde el punto de vista económico, con esta recesión en Estados Unidos, se le complica cada vez más a la República Dominicana.